en el barrio me critican porque soy la espabilada, porque tengo toda la jeta de mi tía Trinidad, que si llevo minifare... Desde Radio Loma, la radio municipal de Torreperogil, en el 107.7, le damos la bienvenida a este podcast especial dedicado a una de nuestras artistas más universales, Antoñita Peñuela, la cantadora rebelde que llevó el nombre de nuestro pueblo por todos los escenarios de España. Soy Sebastián Vicaras y hoy comenzamos un viaje íntimo por la vida de Antoñita de la mano de quien la conoció como nadie, su hermano Agustín Peñuela Castañeda. En los años 60 miles de familias torreñas emigraron buscando un futuro mejor, entre ellos los Peñuela, que partieron primero a Lorca y luego a Torrente. Con ellos viajaba una niña que entre penurias y esperanzas llevaba un don escondido, Antoñita, la artista que desafiaba con su voz y su actitud las normas de una España gris, pero antes de convertirse en un icono fue una hermana, una hija, una torreña de corazón. No olviden que pueden sintonizarnos en el 107.7 de la FM, en la aplicación Ceno Media Radio y seguirnos en Facebook, YouTube, iVoox y Spotify para no perderse ningún detalle de esta serie. Ahora con ustedes la historia de Antoñita contada por su familia. Tenemos con nosotros una persona que es de Torreperogil, que por la vida, las circunstancias de la vida, sus padres, como tantos otros de Torreperogil, se tuvieron que ir en los años 60 buscarse la vida, a buscarse el futuro. Él se llama Agustín Peñuela Castañeda y tiene dos historias muy importantes que nos puede contar, que es hermano de Antoñita Peñuela y también pues se fueron, otra historia también importante, dura y que se les costó mucho trabajo y sufrimiento también a la familia de Torreperogil y es un ejemplo de ello, de los que se fueron en los años 60 para buscarse un futuro. Muy buenas, Agustín. Hola. ¿Cómo estamos? Oh, ya estoy llorando, ya ves. Bueno, tú tranquilo. Bueno, vamos a ir poco a poco, tú tranquilo. Yo lo primero, antes de hablar de tu hermana, que es la artista más importante que ha dado Torreperogil, aunque es nacida en Lorca, ya no lo explicará, pero yo creo que todos los torreños la sentimos como de la torre, como torreña, igual que él. Sí. Entonces, cuéntanos, ¿por qué se fueron tus padres? Me imagino pues para buscarse la vida. ¿Y cómo fue eso, ese momento, cuando fuiste? Bueno, porque toda la gente de aquí de la torre sí iba mucha gente por ahí, ¿no? Y entonces dicen, pues en Lorca, como había huerta, pues allí se podía comer, aunque sea cochas de naranja. Y de hecho la Kika comió mucho de eso. Y luego ya estuvimos 3 años o 4 y ya nos venimos otra vez a la torre. ¿En qué año fuiste? ¿Se fueron tus padres de Torreperogil? Pues si yo nací en el 50, pues a lo mejor en el 48 por ahí. Tú naciste en Lorca, igual que tu hermana Antoñita, ¿no? Yo nací en un barrio que se llamaba El Quijero, que ahí vivía una tía mía. Y la Antonia nació en las casetas del Campo Furbo, que hacían un agujero allí y ahí se metía. De Lorca os fuiste a Torrent, ¿no? Que es donde viví. Lorca venimos a la torre. Y luego en la torre había otra historia que no lo sabe casi nadie, pero irnos nosotros a Torrente fue culpa de mi hermana la mayor, la Kika, la que vendía en la plaza. Pero claro, ella, el novio lo tenía en Massamagrés, que era de la familia de los Méndez, pero le dijeron, ten cuidado con tu novio que va por allí, sale algunas veces con una. Y entonces la Kika, que ya tenía una edad, dice, pues si no me caso con este me quedo módica vieja. Y ya calentó a mi padre para que nos viniéramos a Torrente. Entonces, a ver que me sitúe. Se fueron a Lorca, naciste tú en Lorca con tu hermana Antoñita Peñuela, que como nombre artístico que se puso, y luego volviste a la torre. Entonces estuviste viviendo la infancia, la hiciste en la torre. Sí. Hombre, yo me vine con 4 o 5 meses, hasta los 16 años que nos fuimos a la torre a Torrente. Hasta los 16 años que tenías tú, ¿no? Eso es. Tu hermana más, que era más mayor, ¿no? Eso es, 3 años más que yo. Bueno, ese cambio, ¿cómo lo viviste vosotros en esa, que ya erais adolescentes? Pues muy mal, porque ahí llegaba y hablaban en valenciano y no te enterabas de nada. Luego, claro,
nosotros estábamos acostumbrados aquí a las cosas de la carnicería, a matar y eso. Pero ¿qué pasa? Que mi madre, mi hermana, a la Torrentina, una fábrica de conserva, y yo a la obra que no había trabajado nunca. Pues ya ves, pues muy mal. Y encima no entendía, pues peor todavía. ¿Y tu hermana con cuántos años se fue de aquí de la Torre? Yo me fui con 16 y ella, que era 3 años mayor que yo, pues 19. Entonces ya esa vena artística ya la tenía, ¿no? Ya la tenía, sí, ya la tenía. Porque antes de irnos allí, la Antonia cantaba aquí en Sabiote con la niña antequera, y a donde venían los cantadores, allí estaba la Antonia y mi papá. Que le decía yo, papá, a ver si puedo salir a cantar en el cine Cervantes, que algunas veces venían cantadores, también ha salido algunas veces. Sí. Eso está bien, pero yo no lo conocía, por habladuría, que creíamos que se había hecho artísticamente por ahí, pero si se va a los 19 ya ese arte ya lo sacó de aquí. Lo que pasa es que la gente dice, no, es que la Antoñita se hizo aquí cantadora, no, aquí se hizo artista, pero cantadora ya lo tenía. Sí. Había un concurso que se llamaba Tertulia de Artistas, y cuando fue la Antonia, que fue la primera vez que fue, le dieron de regalo una toalla que se llamaba Toallas Trovador, que era el premio que había. ¿Y dónde se hacía ese concurso? En Valencia capital. En Valencia. Sí. Ya cuando estaba allí, ¿no? Sí, ya de Torrente, ella y mi padre, o ella y mi Kika y mi cuñado, iban, que era todos los domingos, era eso. Allí se relanzó también en Valencia, ¿no? Como artista ya, sí, consagrándose, sí. Como además que tiene el estilo que tenía, yo creo que nadie la ha sacado todavía. Tiene una personalidad tan fuerte que es imposible imitar también a Antoñita Peñuela. Yo desde luego no he escuchado a nadie que cante por mi hermana, no. Y mira que yo pongo el canal de Andalucía y de Extremadura y de nada, ¿no? Cosas de la Antonia, no. A una le escuché cantar Ganaero, pero bueno, ni la mitad de fuerza que la Antonia. Bueno, vámonos con tu hermana, ahora sí. Entonces, ella nace en Lorca, os venís, se cría aquí en la infancia, sí. y ese arte ya lo sacó de forma natural y empezó a cantar aquí en la Torre y en la comarca, ¿no? Tú sabes que aquí las chiquillas enseguida se iban a servir. Y ahí en la calle Santa María había una familia que se llamaba la de Palote, que más abajo estaba el horno del alcalde. Y porque mi hermana le gustaba cantar, le llamaba la atención que nos vea, la mujer del alcalde. Y esa de los Palotes decía, Antonia, no cantes que nos van a meter en la cárcel. Eso le decía. Y ya está, eso es lo que había. ¿Dónde iba, lo que tú has dicho, que iba a Sabiote, a los certámenes de flamenco que había por aquí? ¿Ella se apuntaba, como tu padre es el que dices que es el que la llevaba también? En el cine en el Prado, en el cine del Prado, Cervantes me parece que se llamaba, pues todos los años venían cantadores y todos los años salía la Antonia ahí a cantar. ¿Cómo te llevabas tú con tu hermana? Yo, bien. Yo lo que sí, pues, claro, a ser 3 mujeres lo que había en mi casa y yo solo, pues claro, no es lo mismo que si hubiera tenido un hermano y eso, pues yo ya me tenía que hacer amigos por otros sitios. El proceso para hacerse figura ya importante de la copla, ¿cuál fue el proceso? Hemos hablado de la Torre, que empezó a cantar de forma como aficionada en casa y luego iba por los certámenes, pero luego ese proceso ya que es más importante, hacerse figura de la copla, ¿eso cómo fue? Ese proceso fue de una casa de discos en Madrid que se llamaba Sesión, y entonces ahí grabó la Antonia un disco, pero esa casa fue abajo, y entonces la llamaron de la Belte, que si quería grabar en la Belte, y entonces dijo mi padre, sí, mi hija puede grabar en la Belte, pero venid vosotros, nosotros no vamos a ir porque no tenemos dinero, no tenemos posibles para ir. Y entonces vinieron, ya les dio los billetes del tren del avión, y no sé si le dieron en aquella época a lo mejor 1.000 pesetas o 2.000 para los días que se tuviera que estar allí en Barcelona mientras grababa, porque la gente iban allí a grabar y se tiraban una semana o 2.
Y la Antonia no, la Antonia grababa 3 discos a la vez y se venía en el mismo día, porque yo una vez estuve con ella, que si hubiéramos querido estar allí una semana hubiéramos podido con todo pagado, pero no, ella grabó, vámonos, y luego después las palmas, los jaleos se lo hacían después. Sí, estaba bien eso. Y la Casa Beltes, que decía que o sea, a mi hermana no le han dado dinero por grabar nada. Luego hubo otra cosa, que allí en Torrente había un torero que se llamaba Ricardo de Fabra y le grabó un paso doble y decía que le iba a hacer este regalo, el otro, nada, absolutamente nada. Y ahí va. ¿Cuántos discos grabó Antonia? La Antonia, yo me creo que grabó 5 LP de esos grandes, sí. Y pequeños, pues como de ahí salían los pequeños, que no había que nada de ahí. Y luego ya en la cinta, pues, otro montón, y fotos que no la habíamos visto nunca, también han salido. Y total, que de dinero no le han dado nada. Ya, pero el legado artístico sí está. Y propaganda sí, porque grababa un disco que no le costó dinero ninguno, que había gente que para grabar tenía que pagar, y no. Cubierto en blancos pañales, mi niño duerme en su cuna, mientras besa los cristales, los rayitos de la luna. A la nanita, mi niño, no llores ni tengas pena, yo te daré mi cariño, porque si una madre buena, si tiene un apellido, la culpa es mía nada más, porque perdí mi sentido una pura madrugada. Luego vino Matías Prat, ese que hay ahora, que es su hijo que está en la Telecinco, el padre, para que si quería la Antonia cantaba una saeta en Madrid. Y le dijo mi padre, hombre, pues sí, pero tenés que pagarnos. Y dice, no, me tenéis que dar a mí 50.000 pesetas. Al Prat ese. Y madre, ¿de qué? ¿Pero qué dice? No, hombre, no, mi hija no va. Entonces fue Estrellita Castro, fue. Esa que se ponía ahí. Esa fue, porque mi Antonia cantaba muy bien las saetas, muy bien. Aquí en La Torre, me han contado que venía a la Semana Santa y se ponía a cantar. Y un año tuvo que pedir allí permiso a las alcalde para que le pararan el santo para cantar allí en Torrente. Que no era gente como nosotros, no le gustaba. Estoy llorando, canales. Por desgracia, sufre un accidente en alguno de los viajes, me imagino, de los que cuando iba a trabajar, ¿no? Sí. Que es lo que tiene el ser artista, que te tienes que mover de un sitio a otro, y antes también no había tanto transporte público como puede ser tren o avión, sino coche, carretera y carreteras malas. ¿Qué pasó ahí? O cómo eso? Que era el 22 de mayo, se puso a llover y llevaban un R8, tú sabes que el R8 culeaba mucho, y entonces tocó el freno
y se cruzó en la carretera y un camión que venía detrás le dio por la parte de mi hermana. Y como hacía 30 días o menos que había parido, pues estaba abierta por todos lados. La llevaron allí a un hospital que se llama Francisco Franco, nos llamaron a la casa, me fui yo, mi mujer y yo nos fuimos allí a Madrid hasta que me la traje muerta. ¿En qué parte fue? En Arganda. En Arganda. Así a lo mejor estaba a 20 o 25 kilómetros de Madrid, estaba ese pueblo, no sé qué, que por ahí ya se venían para acá. Eso es un golpe ya muy duro y además es cuando estaba repuntando también como artista. Paría, que fue lo que me dijo a mí el médico. Dice, es que una mujer cuando ha parido, con un susto se puede morir. Pero es que tu hermana ha llevado un susto y un golpe muy malo. La operaron, le quitaron el bazo, una pierna la tenía rota, los 2 brazos lo tenía rotos. Una pena, pero... Llegó a cantar en la sala, porque ya la subieron de intensivo, ya la subieron. Y llegó a cantar allí, a hacer voz, decía. Y me dice, Agustín, ¿cuándo te vas? Digo, porque estábamos mi mujer y yo allí con ella. Digo, cuando tú quieras. Dice, bueno, allí en mi casa hay una, como si fuera una hucha, una caja fuerte de aquellas que había así. Dice, toma la llave esta que es de allí. Abre y coges lo que te haga falta. Y le compra a mi hijo y a mi hija esto, dice, y le compré 2 o 3 pares de zapatos que dijo y un vestido y eso. Y ya está. Ya no hablé más con mi hermana. Me llama mi mujer y dice, Agustín, vente que tu hermana da una vuelta muy mala. Vale, pues lo vamos. Y cuando llegué ya había muerto. ¿Cuántos días estuvo ingresada entonces? Hombre, pues date cuenta, mi hermana el accidente fue el día 22. ¿De qué año? Pues eso es lo que yo, ahora el año no lo sé, pero ahora lo veo. Del 22 al 5 que murió. Eso estuvo ingresado. Y del 5 al 8 que la enterramos en Torrente. Porque eso también había que pagar un entierro en cada pueblo que pasaba. Y mi hermana entonces, mi Kika, pues como habían estado en el extranjero, pues tenía dinero, dice, aunque no me quede nada, tú me traes a mi hermana, ¿vale? Y así fue. Esto fue, aparte de un golpe duro personal, pero también cortó, por supuesto, cambia la vida totalmente, tanto de la familia, pero que también es que rompe una carrera artística que tenía mucha proyección, porque es que el estilo, la personalidad que tenía ella, lo que tú has dicho antes, que no se ha visto, yo no tampoco lo conozco, pero que no sé. No, yo no. A mí me dijo un día mi Antonia, tú, cuando quieras, te vienes y montas una cosa, o la montamos un despacho en Valencia, y yo voy a estar contigo. A mí me va a pagar lo mínimo y lo demás te lo vas a quedar tú. Porque a mí ya no me tienen que hacer propaganda, ya te llaman para que yo vaya. Y entonces allí en Valencia, porque ahora se llama conciertos, pero allí se llamaban bolos. Y claro, es verdad que me puse allí, joder, y no hacía nada más que más por la Antonia. ¿Cuánto cobran? Eso es lo que estuve un tiempo con eso y ya está. Claro, que por eso digo que fue justo en el momento que toda la promoción, que ya era conocida en España, y es cuando estaban saliendo más proyectos y más trabajos, y es cuando ya se estaban haciendo grandes. Claro, ya entonces era cuando ella ya estaba empezando a funcionar bien. Porque mi hermana yo no la he hecho artista ni nadie, se ha hecho ella, y luego cuando pusimos el despacho ese, menos todavía, es que te llamaban para ver si podía ir, y ya está. ¿Cómo se truncan las carreras, Hombre, yo, de haber estado casi siempre con mi hermana, a que la otra semana ya tenía que ir a trabajar a la obra, pues date cuenta, se cambia. Porque yo muchas veces lo digo a mi hijo, digo, si yo hubiera sido como el Amador ese, el hermano de la jurada, lo mismo. Sí. Y es que me veo reflejado ahí, pero mi hermana se murió. Te cambia la vida en un segundo, hombre, a ella por supuesto, pero a toda la familia. Claro. Si la chiquilla, su hija la dejó con 28 días.
y el chiquillo con 16 meses. Luego tuvimos ahí pleitos con el marido, porque era malo, que se quería llevar a los chiquillos sin tener casa, sin tener nada. Coño, que vino con la Guardia Civil, se lo llevó. ¿Cómo viven su hijo ahora? ¿Están viviendo allí en Torrente? Sí, uno. La chiquilla vive en Torrente, el chiquillo no. El chiquillo no sé ni por dónde está. ¿Esa vena artística alguien más de la familia lo tiene o lo ha tenido? No. Solo ella. Eso, gente que nace para esto y para eso, como el que nace para torero. Que si no, no eres. Que puede ser pagar 2 pases más o menos, pero dice, ese nació para futbolista, la Antonia nació para cantar y para sufrir, y para sufrir. Porque mi padre, pues, siempre le exigía más. Yo discutía con mi padre, pues si tú no sabes, papá, tú no sabes. Porque yo iba a mi hermana a cantar y yo me ponía allí detrás y ella me miraba a ver si decía que se acercara más o menos al micro, un micro de aquellos malos. Y mi papá no hacía más que siempre decirle, no, es que la ha hecho mal, es que nunca le ha dicho que la ha hecho bien. Por eso no quería ir con él. Era tu padre el que la acompañaba siempre a los conciertos, ¿no? No, eran bolos. No, bolos. Bueno, eran bolos. No, todavía se siguen llamando bolos. Iba mi papá, una vez iba mi mamá, otra vez iba mi hermana, la Kika, con el Méndez, que Méndez era de aquí de la Torre, y otra vez iba yo. Sí, nunca iba sola, porque ella tampoco quería. Bueno, soy de la Torre, os consideráis de la Torre. Yo sí. ¿Tu hermana también se considera? Hombre, ella nunca ha dicho yo soy murciana, yo soy torreña, siempre lo ha dicho, siempre, y yo igual. Sé que somos de aquí. ¿Cómo queréis que os recuerden? Yo sé que os tiene mucho cariño la gente de la Torre, a tu hermana, pero tú personalmente, ¿echas en falta algo que se le haya hecho o que la gente de la Torre haya hecho algo más por el recuerdo de Antonio? Sí, lo que yo sí creo que algún ramo de flores lo hubieran tenido que poner en cualquier sitio el día que murió. Pero ni en Torrente tampoco lo han hecho. Y la olvidaron muy pronto. Pues este es un momento muy bueno precisamente para eso, para recordar a tu hermana, pero también al esfuerzo y al sacrificio que habéis hecho muchos torreños de iros del pueblo, que es muy duro, y echar de menos también tiraros toda una vida echando de menos vuestras familiares y la tierra que nos... Porque la tierra tira mucho y yo... Coño, yo ahora el canal de Andalucía no lo puedo ver, porque me pongo a llorar que no vea. Y si mientan algo de la Torre, bueno, entonces ya... apague, vámonos. Yo soy muy sentido para lo de la Torre, muy sentido. Porque yo quiero a la Torre mucho. Tú la querrás, igual que tú estás aquí, mi primo también. Pero yo estoy fuera y yo quiero mucho a la Torre. Mi nieto, abuelo, si tú ya no conoces aquello, digo, ¿cómo no lo voy a conocer? ¿Cómo no lo voy a conocer? Si yo cuando antes venía a la Torre, paraba en los alamillos huecos, en los álamos huecos, paraba el coche y besaba el suelo. Eso era todo. Y abuelo, ¿y por qué hacía eso? Digo, pues no lo sé, porque lo hacía. Porque me gustaba en mi pueblo y ya está. Y igual que ahora. Lo que pasa es que ahora ya no puedo venir. Ya conforme estoy, no puedo venir. Porque cualquier día me da un tiritón de eso y me quedo ya. Ahí. Agustín, muchas gracias por estar con nosotros y compartir tu vida, tu vivencia, y las vamos a tener en el recuerdo, y desde aquí pues hacer un llamamiento también para que el recuerdo de Antoñita Peñuela y de la gente, de los inmigrantes que os fuiste, que no se pierda. Pues muy bien, muchas gracias. Y aquí estamos para lo que quieras. La vida de Antoñita Peñuela fue tan breve como intensa. Hoy Agustín nos ha regalado recuerdos íntimos. La niña que cantaba en la carnicería de su padre, la hermana que soñaba con un futuro mejor y la artista que nunca olvidó sus raíces. Pero también el dolor de quien la vio partir demasiado pronto en un accidente que truncó su luz. Les invitamos a seguir conectados en Radio Loma, en el 107.7, en Ceno Media Radio y en nuestras redes sociales Facebook, YouTube, iVoox y Spotify.
donde podrán revivir cada episodio. En el próximo capítulo hablaremos con sus primos, Francisca y Pedro, quienes guardan cartas y fotos inéditas de Antoñita, más personal. Mientras tanto, busquen La Espabilar, déjense llevar por su voz rebelde y recuerden, algunos legados no callan, aunque pasen los años. Gracias por acompañarnos en este homenaje desde Torreperogil, su tierra. Hasta pronto. De AE, vine de AE, con mis coplas por toda bandera, y Valencia me recibió con un olé, 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 Antoñita Peñuela. Ay, que me pongan cadena y mis pies queden atados para rezarle una salve a esa piel moreneta, mare verde desamparado. Con tu luz y tu sol valenciano me acunaste en tu corazón y mi alma se llenó de esencia y tu gracia llenó mi canción. Eres la perla de oro de España, eres noble, sencilla y leal, y por eso quiero decirte cuánto te quiero en mi cantar. De AE, vine de AE, con mis coplas por toda bandera, y Valencia me recibió con un olé, 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 Antoñita Peñuela. Ay, que me pongan cadena y mis pies queden atados para rezarle una salve a esa piel moreneta.